Quiero compartir algunos de esos llamados que el Señor nos hace, sabiendo que en las cosas que acontecen a nuestro alrededor no es que van a acontecer o que es un futuro cercano, sino que ya están pasando. Desde los primeros días de enero de este año, incluso lo que vamos ya de mes, en febrero, muchos acontecimientos en el mundo han marcado de que las profecías o muchas profecías del Señor escritas en su palabra han venido cumpliéndose ahora en nuestro tiempo. Muchas de ellas. Yo compartía hace unas semanas precisamente las profecías de Joel y las comparaba con lo que ha ocurrido en Japón, lo que ocurrió en la parte de Finlandia, por esos países allí también donde más de 140 volcanes activados, y la Biblia me habla acerca de esto. Así que antes que venga el Señor, verán columnas de humo y fuego y cenizas. Habla también Mateo 24 sobre todo esto y algunos otros profetas. Y esto está ocurriendo ahora, hermanos, y nos dice el Señor, entre muchas otras cosas, hoy es de guerra y rumores de guerra. Y usted también puede incluso ver a través de las noticias internacionales cómo en Europa se está preparando para una guerra, la OTAN contra Rusia. Y eso está ahora pan caliente de esta semana. Cosa que en años y años, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había ni siquiera ventilado. La gente está asustada. En Francia, la noticia que vi hoy incluso, la gente diciendo, mira, en Europa, en la comunidad europea, hay escasez de alimentos. Francia, las despensas de los supermercados vacíos. Y así España también están hablando de esta realidad. Hermanos, habla de hambre, pestes, terremotos, todas estas cosas. Y que quizás nosotros, estamos en Sudamérica hoy estamos acostumbrados a pasar penurias y situaciones, pero esta gente no. Y la Biblia nos muestra de que nosotros tenemos que prepararnos para la venida de Cristo, que está cada día más y más cerca por su pueblo. Pero nos dice en su palabra, ocúpense de vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, recordarnos a todos nosotros, es que debemos ocuparnos en nuestra ¿qué? Salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario ha sido el hecho único, ha sido el hecho tan grande que para que nosotros lo descuidemos, para que nosotros incluso lo lleguemos a desechar. La gente en el mundo hoy en día es indiferente a todo lo que Dios es en esos países, y lo vuelvo a remarcar porque es la verdad de lo que sucede en esos países de donde salió el evangelio. Escuche esto, de donde salió el principio del evangelio, de Europa, de Inglaterra, de la misma España, donde vinieron los ingleses en el Mayflower en los años 1500 para poblar Norteamérica, y fueron los protestantes, ellos los primeros que vinieron a poblar el continente americano, eran cristianos. De allá salió el evangelio que se extendió por toda la América por completo. Y ahora ellos necesitan ser evangelizados. El evangelio, el cristianismo se ha perdido. El mundo en esos países desarrollados está casi nulo. Y aún entre el mismo pueblo cristiano, hermanos, se está perdiendo el temor de Dios, el temor a Dios. Y no se habla de la iglesia, sino en toda la manera de vivir que nosotros tenemos. La apostasía, la Biblia nos enseña en Tesalonicenses de que antes de que venga el anticristo, la apostasía hará su entrada. Y la apostasía ya está, hermanos. Ve usted que iglesias que eran centenarias o denominaciones que eran centenarias, es decir, que tenían años y años, se han desviado por completo del principio bíblico y ahora le dan apertura a la homosexualidad, al lesbianismo, a toda la depravación total que se está dando en el mundo. Hermanos, es decir, abrir nuestros ojos. Es decir, dentro de la misma iglesia de Cristo se ha perdido el temor a Dios. Muchos en los hogares, los principios de respeto que nosotros se nos enseñaron cuando éramos muchachos, de decirle cuando papá o mamá nos decían por su nombre, venga acá, y uno y como si usted respondía
Arrepentir, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. El santo quiere al salir a relucir la chancleta o usted sabe qué. Hoy en día cuando usted le dice Antonio o a X, ¿qué? ¿Qué fue? Todo esto, todo este principio se están perdiendo, hermano, en toda nuestra manera de ser. Porque la apostasía ha entrado no solamente dentro de la iglesia, sino en los hogares. Se ha perdido el temor. Hay creyentes hoy en día, y hablamos hoy de la diferencia en la mañana entre creyentes y discípulos, que no quieren compromiso en este tiempo. No quieren compromiso con el Señor. Pero el Señor sí tiene que comprometerse con ellos. Qué bonito, ¿no? Y en ese nivel muchos creyentes, hermanos, son creyentes sin fuego, sin la pasión del Espíritu Santo. Muchos son secos, tibios, y no saben muchos a ciencia cierta si en verdad tienen a Cristo o están seguros de su salvación. No. ¿Sabe lo que nos dice el Señor en Marcos capítulo 13 versículo 35? Hoy no vamos a tener el apoyo del video BIN, pero usted tiene el apoyo de la palabra y tiene el apoyo de su cuaderno también. Anótelo allí. Marcos 13 versículo 35 nos dice, y es un llamado que nos hace el Señor: velad. Dicen, velen, velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y este texto me recuerda de que el Señor no tiene un día fijo, no tiene una hora estimada para nosotros. Tenemos las señales, y yo lo he recordado a cada uno de ustedes. Bueno, mira, pero es que no sabemos ni el día ni la hora exacto, ni el día ni la hora. Pero el Señor también les dice a los discípulos, cuando ellos le preguntaron: Señor, ¿qué sabremos de tu venida, del tiempo de tu venida? Les voy a dar estas señales. Y yo pongo dos ejemplos. Pongo el ejemplo de que cuando usted viene y empieza de repente y dice, están quemando por ahí. ¿Por qué usted piensa o dice que están quemando por ahí? Porque huele. O de repente el ambiente se pone más denso, pero usted no está viendo la candela, hermano, pero usted está percibiendo las señales. Es decir, algo está sucediendo. Entonces nosotros percibimos las señales. O cuando el muchacho viene y escucha el ruido de la moto del papá o del carro, y viene y dice, mi papá viene por ahí. Pero ya va, usted no está viendo el carro. ¿Por qué? Porque conoce el sonido. Los hijos de Dios conocemos entonces las señales. Los hijos de Dios que tenemos al Espíritu Santo, entonces tenemos el discernimiento del Espíritu Santo que nos dice, el Señor está ya escuchándose. La venida del Señor está cerca. Somos como representadas esas novias sensatas. Espero que nosotros todos estemos representados en esas novias sensatas, las cuales escuchan la algarabía del novio. Ya viene el novio y se preparan, se paran de ese sueño porque estaban dormidas. Y hermano, la iglesia de hoy está dormida. Y hoy el Señor nos está diciendo, todo esto nos está diciendo, hey, levántense del letargo, sáquense del sueño, porque ya se escucha la algarabía del novio que viene por su novia, que viene por su iglesia. Por eso cuando dice, velen pues, estén alertas, estén pendientes, porque no saben cuándo vendrá el Señor. Si, bueno, el Señor viene en la mañana, viene el día exacto, viene la hora exacta, usted vendrá ahí y podrá decir, bueno, entonces yo me preparo para esos días. Pero mientras tanto, yo vivo la vida larga, feliz, tranquilo, en mi gusto y en mi deseo. Pero me voy a los últimos días, es que me voy a arrepentir, voy a ponerme al día con el Señor y chévere. Velen, hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cuándo va a venir el Señor. Si al anochecer, cuando estemos cargados de sueño, o a la medianoche cuando estamos ya bien dormidos, o al canto del gallo cuando usted está despertándose, o en la mañana donde normalmente uno debe estar preparado. No sabemos ese tiempo. Y hermanos, les voy a decir algo muy claro. El congregarte como iglesia no garantiza que seas un verdadero hijo de Dios. Escúchame bien. La Biblia sí nos dice, nos enseña que el congregarnos forma parte del obedecer lo que Dios determina para su pueblo en su palabra. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Ahora no dice, sino exhórtense, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? ¿Cuál día está hablando allí? De la venida del Señor Jesús. Y el congregarnos es un acto de obediencia, porque el Señor sí nos dice, pero eso no garantiza nuestra salvación.
Lo que garantiza nuestra salvación, nuestra verdadera nacionalidad celestial, es primeramente el haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero esa decisión debe manifestarse en el batallar cada día y batallar, no tratar de batallar para sostenernos en una vida santa delante del Señor, que se refleje delante de los hombres también. Pues de nada sirve tampoco mostrar una vida santa delante de los hombres y delante de Dios estamos mintiéndole plenamente. Recuerda lo que dice la Biblia y lo vamos a leer. Que muchos van a decir en ese día al Señor, pero yo hice esto. No los he conocido. Es vivir, hermanos, en el compromiso adquirido con Cristo Jesús, afirmados nosotros en el pacto que Jesucristo instauró para con sus discípulos primeramente y para con nosotros, y confirmado en el sacrificio de la cruz cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted debe conocer lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es decir, tener esa vida de amor. ¿Cómo yo manifiesto de que soy ese hijo de Dios, de que amo al Señor? Si yo guardo los mandamientos de Dios. Como dice Juan, si me amas, guarda mis mandamientos. Hermanos, el cristianismo en este tiempo está perdiendo el amor. Y Mateo 24 sí lo dice, que muchos perderán el primer amor. Muchos por la maldad de su amor se enfriará. Lo que está sucediendo en muchos países también igualmente, hermanos. Nos dejamos, la gente se deja llevar por su propia carne, por sus situaciones, pero necesitamos nosotros afirmarnos en ese primer amor cada día. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 de en adelante dice la palabra, por tanto es necesario que con más diligencia, escuche esto, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario ahora que con más diligencia atendamos la palabra de Dios, que se nos enseña, que nos dice, es el tiempo ahora. Porque, y escucha el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano y hermana, a la iglesia de este tiempo el Señor nos está sacudiendo. El Señor nos está diciendo, despiértense ya, para que reconozcamos que el Señor nos ha levantado, que nos ha salvado, que nos ha dado libertad y nos ha llamado a servirle en todos sus propósitos. Se acerca una actividad en el Venezuela, por decirlo así, y yo lo hablé la semana pasada, de que para nada adora a Dios, sino que se convierte en una burla a Dios. Y peor en Brasil. Ustedes saben lo que aconteció el año pasado, donde hicieron una burla caricaturesca de la crucifixión de Jesús. Y usted conoce bien la noticia de lo que le pasó a los que hicieron esos personajes, cómo murieron, cómo fueron enjuiciados por Dios, cómo ese país fue enjuiciado también por Dios. Pero hay una cosa que yo veo, ¿no? A los del mundo no les da vergüenza andar desnudos, porque en ese carnaval, en ese festival, todos andan totalmente casi que desnudos. A los del mundo no les da vergüenza andar desnudos, pero hay creyentes que se avergüenzan de su identidad como hijos de Dios. Hay creyentes que se avergüenzan de su identidad como hijos de Dios. Es por esto que el Señor nos llama, hermano y hermana, a ocuparnos en nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. La otra cosa que veo que el Señor nos llama es que tenemos que afirmarnos en nuestro primer amor. Le puede compartir al que está al lado suyo, afírmese en su primer amor. Porque como dije al principio, muchos creyentes han perdido su primer amor. Han dejado de lado ese primer amor cuando creyeron, ese fervor, esa pasión, ese anhelo, y están secos en sus corazones. Y así como la iglesia de Éfeso, muchos trabajaban, hacían buenas obras, pero habían dejado su primer amor. En el libro de Apocalipsis dice, en capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y llama una exhortación, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Y lo que significa es que voy a quitar todo lo que te he dado, esa autoridad que te he dado, esos dones que te he dado, porque no te has arrepentido, y se lo voy a dar a otro. Y si usted se recuerda la parábola de los talentos, así pasó también con aquel que el Señor le entregó uno. Y por cuanto vino y lo escondió, ni siquiera lo escondió, lo enterró. Es peor que esconderlo, enterrarlo. Vino el Señor y le pidió cuenta: Señor, como sabía que tú eres un amo fuerte, terrible, entonces yo lo escondí, yo lo enterré. Y el Señor le dijo: por cuanto ni siquiera lo pusiste en un banco para que ganara intereses, pues te lo voy a quitar y le voy a dar a otro, y a ti, tú serás echado afuera. Y es algo terrible, hermanos. El Señor nos llama a afirmarnos en nuestro primer amor, que busquemos a Dios plenamente. Y si estás apartado de Cristo, que vuelvas a Cristo Jesús. Pues si muchos siguen así, el Señor los desconocerá en ese momento. Mateo capítulo 7 versículo 20 en adelante dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire esto: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor viene pronto, iglesia. Nuestro Señor viene pronto. Ya es hora de levantarnos del sueño, si usted está en ese sueño espiritual. Romanos capítulo 13 versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando habíamos creído. Mire esta palabra tremenda de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Amén. Si usted ha estado entibiado, incluso está frío, que se está apartando, recuerde el sacrificio y recuerde la sangre de Cristo Jesús, que la derramó por usted, por amor a usted, por amor a mí. Afírmese en el Señor, levántese y busque la piedad que es en Cristo Jesús. No busque más la impiedad. Afírmese en la piedad en el Señor. Afírmese en lo que Dios le ha dado. Apártese si está en una doble vida y busque cada día más a Cristo Jesús. Busquemos cada día más al Señor. La Biblia en 2 de Pedro 2 versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pero yo creo algo, hermanos, que como con Elías, aún hay un remanente que no se ha apartado del primer amor. Aún hay un remanente que no se ha apartado del gozo y del compromiso con Dios, que no ha doblado rodilla en favor del mundo y de la carne. Y en esta iglesia también está ese remanente en el nombre de Jesús. Alabe a Dios. Debemos también, hermanos, tercera cosa que quiero compartir con ustedes, que debemos también cambiar nuestra forma de vivir. Cambiar o permitirle al Espíritu Santo que cada día nos transforme. No somos perfectos, no lo somos, pero cada día somos perfeccionados. Cada día en el Señor recibimos esas exhortaciones, ese llamado, y tenemos que tener esa humildad cada día en el Señor para decir: es cierto, necesito cambiar en esto, necesito transformarme en esto. Hay muchos hoy en día que no quieren que se les hable o se les predique acerca de la muerte eterna, del infierno. Incluso solo quieren que se les hable del amor de Dios, del perdón, del gozo de Dios, de la bendición de Dios.
Hoy en día, cuando se les habla precisamente acerca de que el Señor, mira, es amoroso, pero también es un fuego que consume, ya de una vez ponen la barrera por completo. Hay muchos que no quieren que se les redarguya de su forma de vivir, y pueden mostrar piedad cuando están reunidos en el templo, pero en las casas, en los hogares, ¿cómo están? En la calle, muchos son diferentes. Y la Biblia en Mateo 7 versículo 16 dice: por sus frutos, nuevamente lo dice, los conoceréis. Y mire esto, mire esta palabra acá. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos, es decir, los cardos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo están nuestros frutos, hermanos? ¿Sabe usted que Dios es un Dios celoso? Tu Dios, mi Dios, es un Dios celoso. Nuestro Señor es un Dios celoso. Es un Dios que no permite que nosotros nos estemos prostituyendo en el espíritu, o estemos nosotros dando adoración a otras cosas. Él es el único que merece la adoración. No el único. Para Dios no hay intermediarios, hermanos. O decidimos por Él, o no estamos en Él. O estamos con Cristo, o estamos en Cristo. O quiero vivir en el mundo e interpreto la palabra a mi modo, o es a su modo. ¿Cómo cree usted que es? Muchos dicen: bueno, yo interpreto la Biblia de esta manera y yo creo que el Señor me recibe así, me ama así, porque Dios ama a todo el mundo por igual. No, hermano y hermana, no es así. No será así. Es al modo de Dios, porque Dios es un Dios celoso para con sus hijos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, versículo 14, dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y en 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, dice: porque les celo con celo de Dios. Es tiempo, hermanos y hermanas, de nosotros afirmarnos en el primer amor y aguardar su venida como Él quiere, buscándole cada día, aguardando la bienaventuranza, la esperanza, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Y en último lugar, quiero comentarte también, enseñarte que debemos aprender a sembrar bien para cosechar bien. Debemos aprender a sembrar bien para cosechar bien. ¿Cómo es eso? Lo que tú siembras, eso cosecharás. Muchos creyentes tienen tiempo para todo, pero no para Dios. Hay tiempo para todo, hermanos. Para trabajar, para la familia, para el estudio, para esparcirse, para descansar, pero aún más para servir a Dios. Y no es solamente, hermanos, y lo vuelvo a decir, es ser un simple oidor, es ser un servidor fiel, una servidora fiel a nuestro Señor Jesucristo, porque para eso Él te llamó, para eso Él nos ha llamado. Romanos capítulo 2 versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago nos enseña en el capítulo 1, dice: pero sean hacedores ¿de qué? De la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad en Cristo Jesús, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén.
Si no tenemos tiempo para servir a Dios, entonces ¿cómo vamos a pretender que Dios nos dé las recompensas que queremos recibir y que se expresan en su palabra? Leí un testimonio de una mujer que Dios, ella siendo joven como de 15 años, la llamó y le hizo el llamado para que fuera evangelista. Y esta mujer se estuvo preparando, pero consiguió un novio y a los 18 años se casó. Y dijo: Señor, voy a casarme, todavía estoy joven. Y esto de los 19 años vino y tuvo su primer hijo. Dijo: Señor, todavía estoy joven, voy a tener mi hijo, voy a tener unos 10 años. Bien chévere. Tuvo 29 años, tuvo a su muchacho para acá y esto, y tuvo otro. Bueno, Señor, todavía estoy joven, todavía yo sí voy, pero primero mi familia, tú sabes, Dios, tengo 2 hijos. Resulta que el muchacho ya cuando tenía 17 años tuvo entonces a su hijo y ahora se convirtió en abuela. Oh, Señor, tengo que atender a mi nieto también y todo esto. Y así le llegó su vida a los 62 años. Y esa mujer, cuando estaba, dice el testimonio, en su casa, esta mujer sentada tranquilamente en su sillón, venía y estaba recordando: gracias, Señor, ha sido bueno, ha sido maravilloso, pero había olvidado el llamado que Dios le había hecho. Y en ese día, dice el testimonio, que pasó un varón de Dios por la puerta, por frente de su casa, y el Señor le llamó y le dijo: párate aquí en este lugar, toca esa puerta y le vas a decir a quien salga lo que yo te voy a decir que le digas. El hombre tocó la puerta y cuando sale la mujer le dice: así te dice el Señor, por cuanto has dejado de lado y has echado atrás a tus espaldas el llamado que te hice hace cuando que tenías 15 años, así por esa situación 200,000 almas se irán al infierno. 200,000 almas se irán al infierno. Porque yo te llamé para que tú les hablaras, pero yo voy a reclamar de ti cada alma que se vaya al infierno. Así te dice el Señor. El hombre vino y se fue. Y dice el testimonio que esa mujer con ese pesar tremendo en su corazón lloró amargamente. Le dijo: Señor, pero ya tenía ya una edad de 62 años, ya tenía problemas en su cuerpo, ya no podía entonces obedecer el llamado que Dios le había dicho. Y al poco tiempo murió y partió de esta tierra. Hermano y hermana, ¿cómo pretendemos nosotros tener las recompensas de Dios si nosotros no le servimos? Hay gente que quiere ser parte o que no quiere ser parte del proceso. Escucha esta frase: hay gente que no quiere ser parte del proceso, pero quieren ser parte de un resultado. Hay gente que no quieren trabajar, pero sí quieren los beneficios y quieren las recompensas. Pero entienda algo: el proceso es donde nosotros descubrimos quién merece ser parte del resultado. En el proceso es donde nosotros descubrimos quién de verdad se esfuerza para tener esas recompensas. Y termino en este momento con esto, hermano y hermana, con estas preguntas. En este año, ¿qué estamos dispuestos a dar al Señor en su servicio, en su obra, en esta tu iglesia? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor al Señor en su obra, en esta su iglesia en la cual tú y yo formamos parte activa? Hermanos, para nosotros como hijos de Dios es imposible vivir sin un día estar en la presencia del Señor. Porque nuestra relación con Jesucristo por medio del Espíritu Santo debe ser permanente. Y cuando el Señor nos llama a salir de nuestra zona de comodidad, tenga por seguridad algo: que el Señor va a estar a nuestro lado. Hermano y hermana, que el Señor nos dé la fuerza para poder ejercer el llamado que nos ha hecho. Que el Señor nos dé la valentía, porque el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, en ese tiempo dice la palabra que en el libro de los Hechos ellos pedían de nuevo valentía. Ellos no decían: oh Señor, haz esto, aquello. Señor, mira las amenazas del enemigo, pero danos a nosotros valentía para predicar tu palabra. Ellos estaban dispuestos a servir. Y siempre hay algo que usted pueda hacer por Cristo Jesús. Siempre hay algo, y va a haber algo, hermanos, en lo que usted pueda ejercer el servicio a Dios. Pero si nos resistimos, entonces ¿cómo Dios se va a glorificar? No solamente en usted, sino a través de usted.
El Señor le ha provisto a usted y a mí también, nos ha provisto todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que obedezcamos. Por tanto, mi hermano, mi hermana, hoy el Señor nos recuerda: fijemos más cada día nuestros ojos en Cristo Jesús y demos el paso de fe como un discípulo siervo, como un discípulo fiel al Señor, y le podamos decir: Señor, heme aquí. No seamos como aquellos que murmuraron y criticaron diciendo: mira, las viudas están siendo desatendidas, ¿no hay acaso alguien que venga y levanten ustedes a alguien? Porque hubo hombres, a personas que dijeron, criticaron, murmuraron, pero hubo otros que dijeron: Señor, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá para llevarles la palabra? ¿Quién irá para darles el mensaje? Y hubo quienes dijeron: heme aquí, Señor, aquí estoy yo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y usted podrá decir: pero yo no sé esto, no sé aquello. El Señor no está viendo las capacidades que usted pueda tener ahora. El Señor lo que ve es un corazón dispuesto para servirle, un corazón sensible para estar delante de su presencia, un corazón que le ama así como Él nos ha amado a nosotros. Podemos decir: oh Señor, queremos avivamiento. Mi hermano, no sea aquel que viene y pide avivamiento. Usted provoque el avivamiento del Señor. Usted sea aquel que provoque el avivamiento de Cristo Jesús, primero en su vida, primero en su corazón, en su ser, en su espíritu. Y el Señor comenzará a encender una llama aquí, una llama allá y una llama. Y cuando veamos todos ese avivamiento del Señor, será tan tremendo que arropará a todo este municipio. ¿Dónde están los que creen? Tenemos que creer, tenemos que accionar, tenemos que clamar. Es tiempo de despertar, iglesia. Cristo viene y cómo nos va a hallar. Es tiempo de despertar, hermano y hermana, y se lo digo con el corazón en la mano. Esforcémonos cada día para buscar su presencia. Clamemos al Señor. Pidámosle: Señor, yo quiero ser parte, yo quiero ser provocador de ese avivamiento tuyo, de tu Espíritu Santo. Ore conmigo allí al Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo y ayúdanos, Señor, a prepararnos para tu venida, pero no en egoísmos, diciendo yo estoy preparado, sino accionando en lo que tú me has entregado. Aprovechar a tiempo y fuera de tiempo. El predicar tu palabra con ejemplo, con mi vida. Señor, tú conoces el corazón de todos los que estamos aquí. Tú conoces el corazón de los que nos escuchan. Tú conoces el corazón, Señor, de los que nos pueden observar. Padre, aviva los corazones que están secos. Rompe los corazones de piedra. Señor, pon corazones sensibles, llenos de pasión por ti. Y que no importando la edad, no importando, Señor, las circunstancias, anhelemos ser instrumentos tuyos. Lo demás lo haces tú, Señor. Y que podamos decir, no porque el pastor o el predicador puede decirte dónde están los otros, dónde están aquellos, sino que yo mismo pueda decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy yo. Porque qué recompensa voy a tener. ¿Qué recompensa, hermano y hermana, vas a tener? Analicemos nuestros corazones y afirmémonos en Cristo Jesús. Pues que no solamente es decir, bueno, yo me porto bien, yo adoro al Señor, yo me congrego, eso está bien. Pero el llamado que
que Dios te ha hecho. Tú sabes que Dios te ha llamado en algo y te ha dado un don espiritual. ¿Qué estás haciendo con ello? Padre, toca nuestras vidas y nuestros corazones, Señor, y que aprendamos a dar en todos los sentidos, Señor, a ti. Nuestras vidas que son tuyas, los talentos, los dones espirituales, aún de lo que nosotros también recibimos de ti. Darte a ti, Señor, porque tu palabra nos enseña mejor es dar que recibir. Oh Padre, afírmanos en ti, Señor, y perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos entibiados. Tú conoces el corazón de cada quien, Señor. Yo no acuso aquí a nadie. Somos nosotros los, de forma individual, quienes delante de ti estamos. Solamente te ruego, te pido que nos avives con el fuego de tu Espíritu Santo. Avívanos, Señor. Aviva tu pueblo. Aviva tu pueblo, Señor, para prepararnos para tu venida. Para prepararnos fielmente y estar listos. Y cuando tu trompeta suene, Señor, podamos con todo gozo levantar nuestros rostros a ti y nuestras manos, sabiendo, Señor, que seremos recibidos delante de ti, Señor. Que seremos recibidos con todo tu amor en tus brazos. Y no tenemos nada de que avergonzarnos delante de ti, sino que con el mayor gozo, Señor, podamos postrarnos delante de ti, Señor, para recibir nuestras coronas. Afírmanos en ti, Señor, y purifícanos, Dios. Purifícanos, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda verte, Señor, Estás sobrando. Siempre estás sobrando. gracias, Dios. Siempre estás sobrando. Gracias, Dios.